Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skrepnek y panelistas invitados. Bienvenidos a esta nueva edición de la Revista Integral, donde hacemos de cada capítulo un espacio para crecer, para comunicarnos y para acercar, como siempre, la información de primera mano. Hoy vamos a tomar un tema de candente actualidad para Argentina y varios países de Latinoamérica, vinculados a lo que es la política y el coaching aplicado a la política. Para ello está con nosotros, desde México, Hugo Pereira. Él es argentino, de una pequeña localidad de la provincia de Misiones y radicado ya hace varios años en ese hermoso país. Tiene su propia consultora, asesora a varias empresas y le vamos a permitir a él mismo que se presente y nos cuente un poco de su actividad. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido a nuestro espacio. Hola, María. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto, es un placer estar con la gente de Misiones. Soy de Campo Viera, Misiones. Durante muchos años radiqué en Buenos Aires y de Buenos Aires vine para México hace aproximadamente 15 años. Como abogado, me especializaba en asesoramiento de empresas y después entré al mundo del coaching y de la capacitación y bueno, con varias certificaciones y me dedico a asesorar desde gobiernos estatales, que serían como provincias, doy capacitación para gobiernos, para instituciones, para el público en general y ahora con la pandemia usando mucho el Zoom, así que muy contento. Muchas gracias por invitarme. Bien. Como hablábamos en la previa, este tema del coaching aplicado a la política es de candente actualidad, como lo dije, no solo para la Argentina, sino varios países de Latinoamérica, donde este año y en los próximos vamos a tener casi en todos elecciones generales. Me gustaría que nos cuentes desde tu actividad cuáles son los cambios más significativos que se han introducido en el coaching aplicado a la política desde sus inicios hasta hoy. Muy bien, el coaching nace como disciplina ya hace unos 40 años atrás. Lo que pasa es que básicamente tenía que ver con lo deportivo, luego pasó a lo empresarial. Actualmente está muy enfocado en lo empresarial y usamos el coaching en la política como herramienta no hace mucho tiempo. Acaban de haber elecciones aquí en México y he dado consultoría a muchísimos candidatos y algunos ganaron, otros no. Pero lo bueno ha sido el tema de escuchar. En coaching se usa mucho lo que se llama la escucha activa, que es poder salirme de mí para poder ponerme en los zapatos en el lugar de las personas y preguntar adecuadamente. Porque, ¿sabes? Una de las cosas más importantes no son tener las respuestas, sino saber preguntar, porque a través de las preguntas podemos llegar a respuestas, ¿no? Yo digo que si queremos respuestas poderosas, las preguntas tienen que ser poderosas porque lo que nos lleva a indagar constantemente. Y creo que ganaron básicamente aquellos que supieron escuchar las necesidades. Lo que noté muchísimo, surgieron varios partidos políticos nuevos, especialmente para las elecciones, que usaron mucho plataformas o redes sociales aquí en México para introducirse en la política, muy marketineros, muy de pensar que por usar un influencer, una actriz, un actor o alguien que tenía de alguna manera influencia a través de redes, les iba a ir bien y realmente fueron expulsados y sacaron prácticamente quienes empezaron 1%, o sea, no tuvieron llegada y creo que tiene que ver con que no es suficiente que se busquen personas conocidas, ya sean porque sean artistas o cantantes o actores, sino que tiene que haber una profundidad y tiene que haber un mensaje claro. Me parece que el mensaje no llegó de esa manera, pero sí de forma más tradicional sí llegó. Hugo, ¿hay un nuevo liderazgo en América Latina? ¿Cómo los ves? Y si es que están surgiendo
¿Cómo se caracterizan? Lamentablemente creo yo que no hay un nuevo liderazgo, sino simplemente regresamos sobre las bases conocidas. Es decir, hay una frase que dice mejor malo conocido que bueno por conocer, como que no tomamos riesgos porque también nos hemos animado posiblemente a hacer cambios que no fueron tan positivos, ¿no? Yo cuando digo que en política vienen los mismos de siempre es porque cuando le dimos oportunidad a los nuevos, demostraron que no eran mejores que los otros. Entonces, creo que volvemos hacia atrás en el sentido de mejor ya lo conocido y lo seguro que lo nuevo. Eso creo que está pasando básicamente en los países que dieron oportunidad al cambio hace prácticamente de los últimos 5 años para aquí, ¿no? Entonces, de repente, los que estaban en la izquierda pasaron a la derecha y volvieron a la izquierda y viceversa, los que estaban... Creo que no hay un nuevo liderazgo, creo que Internet tiene mucha influencia a través de detectar necesidades, pero también acerca de hacer crecer cosas que tal vez no son, pero me parece que lo que sigue habiendo es pobreza. Entonces, si hay un nuevo liderazgo, no se ve en el sentido de los resultados, ¿no? Lo que va aumentando en América Latina es la pobreza y eso es algo innegable. Independientemente de la pandemia, y me parece tristísimo porque las nuevas propuestas o los que se presentaban como nuevos tampoco dieron el ancho, o sea, tampoco respondieron a las necesidades. Entonces, me parece que no se puede hablar de un nuevo liderazgo, sino de caras diferentes, pero propuestas similares, y nadie le da en el clavo, nadie le da en la tecla todavía con el tema de la pobreza. Y me parece que en la medida en que no se ataque realmente la pobreza generando genuinamente fuentes de trabajo, no va a pasar nada. Creo que lo que está pasando básicamente es darles a las personas planes o apoyos, y muchas personas lo que mal entienden es que no necesito trabajar para vivir, y quienes trabajan tal vez se esfuerzan mucho más y son los que terminan pagando, ¿no? Es como el que trabaja es el que termina pagando, subsidiando al que no trabaja. Y eso se da en muchos países. Me encantaría decir que es una región nada más. Sí, pero casi todos los países de Latinoamérica lo estamos subsidiando. Viendo. Sí, o sea, el que paga impuestos, o sea, el cuenta... Yo no sé si te acordás, pero hace muchos años atrás nos enseñaban que el que labra la tierra, el que lucha, el que se esfuerza, el que estudia más, el que hace méritos, le va mejor que el que no hace méritos, ¿no? Entonces, que tal vez aprendimos una cosa así y resulta que hoy quien emprende se usan sus impuestos para redistribuir. Entonces, hay mucho paternalismo, sigue habiendo mucha... digamos, demagogia, es decir, darles el pescado en lugar de enseñar a pescar. Y eso hace que en lugar de salirnos de la pobreza siempre estemos buscando clientelismo, ¿no? Entonces, los partidos no tienen votantes, sino tienen clientes. Aquí fueron las elecciones hace 2 semanas, las más grandes de toda la historia de México, y la gente decía, bueno, con su credencial, no lo que sería el DNI, bueno, a ver, voy a hacer valer la poderosa, decían, a ver cuánto me van a dar para que les den mi voto. Tan así. Sí, increíble, ¿no? Es como que las personas ya se cansaron de candidatos, de partidos políticos y de que no sean escuchadas sus demandas, sobre todo en los tiempos de campaña. Desde este lugar, ¿considerás de que hay nuevos patrones para los candidatos? ¿Nuevos patrones? ¿Cómo a qué te referís? ¿A nuevas formas? Como para acceder a cargos selectivos, o sea, nuevas estrategias, nuevas características en el perfil del candidato para acceder a cargos políticos. Sí, yo lo que he visto que quiere mostrarse más cerca de la gente y básicamente creo que la vieja política o la vieja forma de hacer política hoy se traslada a redes y demás, pero no me parece que haya un cambio paradigmático que digamos vamos a hacer un esfuerzo, ¿no? Yo creo que cuando escuchamos a un candidato decir vamos a hacer un esfuerzo, la gente directamente se da la vuelta y dice no, vamos con el que me sigue prometiendo la cosa fácil, ¿no? Aquí le vamos a regalar, le vamos a dar, ¿no? Entonces, el que dice hagamos un esfuerzo todos juntos o que el esfuerzo sea parejo, mucha gente lo toma como no, mejor este candidato no, aunque el otro que venga sea una falsa promesa. Es decir, lo más triste es escuchar que la gente dice, yo sé que me están mintiendo, pero
pero bueno, por alguien hay que decidirse, ¿no? Entonces, el menos malo. Entonces, no es tanto un juego de, me parece a mí, no es un juego de propuestas, sino es un juego de gustos y también es un juego de repente genera desinterés. Yo vi que en Argentina, por ejemplo, se han pospuesto las primarias, las PASO, entonces aquí, sin embargo, la misma fecha que iban a ser las primarias allá, aquí se hicieron las elecciones más grandes de la historia, no fue una elección récord en participantes. Aquí en México votar no es una obligación, entonces al no ser una obligación significa que de alguna manera no pasa nada si no votas. Sí. Aún así el pueblo respondió. Aún así el pueblo respondió. Entonces me parece bueno, te cuento que nosotros aquí, por lo menos en la jurisdicción de la provincia de Misiones, fue la única del país donde se hicieron las primarias, pero con una concurrencia de apenas un poquitito más del 50% de votantes, lo cual también está hablando de eso que hablábamos del interés y la necesidad de respuesta, amén de todo el temor que esta pandemia ha causado. También está ya como la apatía de las personas por apoyar a los candidatos, ¿no? Exactamente. Entonces, me parece que, a ver, me parece que son como dos escenarios, ¿no? Porque de repente aquí en México estamos saliendo de la pandemia, ya se regresó de alguna manera a todas las actividades normales, casi al 100% en casi todo territorio nacional. Y en Argentina es como que se está entrando otra ola donde hay restricciones de todos lados y por todos lados. Entonces, son como dos escenarios un poco distintos. Lo que yo noto, lo que yo observo es que de repente tampoco se han armado las alianzas en Argentina como para decir están los partidos fuertes como para enfrentar elecciones. Me parece que están todos todavía muy dispersos y sin saber cómo responder, incluso a la pandemia, ¿eh? O sea, la respuesta política a la pandemia ha sido mala, dado los resultados, dada la cantidad de muertes. Y por otro lado, a destiempo, porque el hecho de que no haya vacunas o que no lleguen las vacunas es una cuestión estratégica de cualquier país. Y ya que hablamos de estrategia, Hugo, ¿consideras que han cambiado los planes estratégicos respecto de las campañas políticas para que en este caso, como en México, tengan tanta respuesta de parte de la ciudadanía? Yo creo que aquí lo que movió a México a que la gente participe en elecciones intermedias, como son estas de cambio de diputados y gobernadores y alcaldes, tiene que ver con el enojo de la gente. O sea, gran parte de la gente fue a votar por enojo o para mostrar una disconformidad, ¿no? Con un candidato, un presidente que se quiere reelegir cuando la Constitución lo prohíbe. Entonces, como que quiere hacer jugadas muy grandes y la gente al ver eso sale a votar como para decir, ponemos un freno a un liderazgo prácticamente que es mayoritario. Entonces, no se esperaba la respuesta de la gente de esta manera. Es decir, la gente pensaba que este liderazgo era imparable, que se iba a reformar la Constitución para que pueda reelegirse y sin embargo la gente votó para decir no queremos eso. Entonces fue como un llamado de atención para el gobierno actual en este caso. En Argentina yo creo que las estrategias es vamos a posponer para poder organizarnos y esperar a que pase este tema y sobre todo ver cómo usar también el tema de las vacunas, vacunar a la mayor cantidad de gente posible para juntar votos. Entonces me parece que está un poco como vapuleado el tema, ¿no? Usando, si bien no vamos a usar al COVID, pero sí usamos al COVID, no vamos a usar las vacunas, pero sí vamos a usarlas. O sea, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Me encanta porque en Argentina lo que yo veo en la propuesta de algún partido es como, no piensen que queremos hacer esto, no vamos a hacer esto, no. Y yo siempre les quito el no, porque en el lenguaje, en el coaching usamos mucho el lenguaje, el no tiene valor. Entonces si decimos no voy a hacer algo, yo siempre le quito el no porque me devela la verdadera intención. Entonces hay un gobernador ahí que siempre que empieza una frase empieza con no, lo que no significa, ¿no? O sea, quiero decir lo que no tienen que entender
lo que no tienen que saber. Pero me parece que lamentablemente las viejas políticas siguen triunfando. O sea, yo no veo ni siquiera con esta llegada que la gente quiera como hacer un cambio real, porque un cambio real también llevaría a más trabajo, más dificultades. Y yo si bien pienso que tanto México como Argentina son dos países muy ricos, pero culturalmente necesitamos hacer un cambio. Y no veo que haya una disposición a hacer un cambio cultural, un cambio de cabeza. Hugo, ¿considerás que en este tiempo que estamos viviendo, las nuevas tecnologías que nos acercan tan fácilmente y rápidamente a la información, para el votante, supone una ventaja o una desventaja? Y para el candidato, ¿cómo lo ves? Para el candidato representa un verdadero desafío, porque hoy la gente busca tener seguidores, tener influencia, y digamos las redes pueden ser un gran pasaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, acaba de ganar en el norte del país, te diría, en el distrito más rico del país, un muchacho de 28 años, la gobernación, y él toda su campaña la hizo en redes. Y él es prácticamente de un partido chiquitito, pero triunfó de una manera abismal usando redes. Y con equivocaciones y aciertos, con memes, y todo el mundo se burlaba y demás, pero pasó por encima a los otros candidatos tradicionales usando redes. Y por otro lado, creo que para el votante, las redes significan también, algunos están afuera y otros dentro. Es decir, a ver, lo quiero poner en estos términos. Las redes básicamente lo usa la gente más joven. Estamos hablando desde TikTok y otras redes que son muy modernas. Instagram, exacto. Entonces ya hay una segmentación ahí a dónde vas a llegar. Otra cosa es la gente más grande que puede usar Facebook, ¿sí? Pero el tema es que hay otro segmento que de repente, de gente más grande, pero que la pregunta es, independientemente de que se informen, la pregunta es, ¿van a votar o no? Porque hay un gran segmento de gente más grande que no va a votar. Y hay un segmento de gente joven también que, si bien está metida en redes, tampoco va a votar como elección, digamos. Entonces me parece que complica mucho y se hace un mosaico muy atractivo, pero también puede ser digamos, muy explosivo ese cóctel, porque no sabemos para dónde termina inclinándose. O sea, que el tema de las redes te puede beneficiar, pero en 2 días te puede destruir y en 2 días te puede levantar. Está bien complicado. Y el tema de las vedas y el tema de los mensajes. ¿Cuántos influencers salen a decir que apoyan a un partido y porque le pagaron, pero como a su vez es un influencer, la gente le cree? Entonces, son formas no tradicionales y muy nuevas de hacer política. O sea, yo creo que el futuro está en Internet, ni siquiera está en televisión o en radio o en los medios tradicionales. Entonces, hay que prestarle muchísima atención. Me parece que el que sabe manejar redes puede llegar muy lejos. Esto que acabas de decir nos hace pensar un poco en lo que hablábamos con la producción de lo que se gesta en muchos países de Latinoamérica cuando hablamos de la maquinaria política o inclusive de la industria de lo político, ¿no? Sí, claro. Donde buscamos que se introduzca un manejo serio de los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales que están tan vigentes en este momento, pero sin caer en el sesgo de eso que es el marketing político, que es esto que decías recién, ¿no? Contar con un influencer a quien se le paga un monto y tiene muchísimos seguidores y hace como un boom explosivo de información, pero sin la debida seriedad a lo mejor que implica transmitir la propuesta política de un candidato. Desde este lugar, y pensando un poco como coaching, ¿cómo ves vos el manejo de las redes en cuanto a la seriedad y a la transmisión del mensaje que desde lo político se pretende para llegar al pueblo? Hay algo bien interesante, hay algo bien interesante en esto que tiene que ver con que las redes son nuevas. Entonces no sabemos, es como un medicamento nuevo, ¿no? No sabemos qué efectos puede llegar a producir. Lo que sí hay poca vigilancia, a diferencia de lo que puede ser la televisión o radio, que están mucho más regulados. Entonces, tanto Internet a nivel mundial no tiene regulaciones
tan específicas y se puede permear por ese lado. Yo creo que los partidos que usen las redes van a tener mayores oportunidades porque están menos vigilados son las 24 horas y son mucho más baratas. A ver, hay algo bien interesante en todo esto. Tanto la televisión tradicional está perdiendo fuerza frente a Internet. Yo tengo hijos adolescentes que te voy a decir algo, de televisión no ven nada. Para ellos la televisión es inexistente. Para ellos existen las redes, existen los teléfonos y hasta ahí. Entonces, digo que hay todo un segmento de población a la que ya no se llega por televisión ni por radio, sino que se llega por redes. Entonces hay un segmento gigante cada vez más grande. Y al no estar tan reguladas las redes, permiten que haya todo tipo de mensajes todo el tiempo, ¿no? Entonces yo diría que me parece que es como un juguete nuevo que no sabemos todavía, como un auto nuevo que nos dan, que no sabemos manejar bien todavía, pero que sí es el futuro, está ahí. El futuro está ahí en Internet y en las redes. Hugo, hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo en las campañas, antes de la pandemia, que los políglotas y consultores políticos muchas veces tienen más espacio que el propio candidato. Y en ese análisis político que hacen, sus estadísticas muchas veces parecieran convincentes y certeras, pero a la hora de la verdad, después de las elecciones, distan mucho de los resultados vaticinados. ¿Vos crees en la profesionalización de la consultoría política? Me parece que es imprescindible que haya una profesionalización. Pero el punto aquí sería cuánto de esos personajes que son más importantes que los candidatos realmente lo que están haciendo es manipular datos para dar a entender determinadas cosas. O sea, yo creo que la gente cada vez más desconfía y luego por eso en las elecciones salen tan dañados, porque hay consultoras que de repente después de una elección desaparecen completamente porque pierden prestigio. Ellos viven de la reputación, pero no nos olvidemos algo. Cualquier gobierno que está en turno paga a consultoras para que le den datos que los favorezcan. Entonces, viven del dinero que les puede dar el gobierno también. Entonces, eso es lo que jamás se dice, lo que jamás se revela, pero entonces para muchos es mientras esté tal gobierno tenemos asegurado nuestro trabajo más allá de la reputación. Entonces sí tenemos que poder ver que nadie tiene la verdad en la mano, sino todos tienen interpretaciones que los favorecen para el candidato que están trabajando. Así es. Y en este sentido, la estrategia que utilizan sigue siendo como lo más importante en toda campaña política. Y por supuesto que las estadísticas y estos vaticinios están generalmente basados en un proceso de investigación seria que se hace previamente. Desde ese espacio y pensando en quién hace esto, ¿qué es la consultoría política y qué no es consultoría política? La consultoría política se basa en datos, como estábamos diciendo. Ahora, esos datos tienen que ver con encuestas, tienen que ver con estudios, tienen que ver con territorialidad, pero también tiene que ver con necesidades, porque no solamente se estudian las necesidades de la gente, los requerimientos, sino también qué ofrece cada candidato y se miden. Y en las mediciones son medianamente acertadas, pero cualquier evento, cualquier hecho puede cambiar la campaña en cualquier momento. Es decir, estamos, no sé, a 10 días de las elecciones y decimos llevamos tantos puntos arriba por las encuestas desde teléfonos, desde casa por casa, boca a boca, etcétera. Y en 2 días una declaración de alguien puede cambiar completamente el escenario. Entonces, ahí sí se trabaja 24 por 24, es los 7 días de la semana, porque puede estar cambiando y en ese caso el problema es que el candidato o la candidata tiene que cambiar de discurso para acomodarse a lo que se supone que es un requerimiento nuevo. Entonces, sí hay muchos cambios y seriamente la consultoría política tiene que ver con cuál es el territorio y cuál es el mapa y cuántas veces yo me hago un mapa que no coincide con el territorio y tengo que estar reescribiendo constantemente.
Lo que no es consultoría política, básicamente tiene que ver con a mí me parece, yo creo, o como dicen aquí en México, me late, o sea, es como yo siento que y demás sin un estudio serio y opinar de alguna manera de las perspectivas sin basarse en estudios. Nosotros para apoyar a los candidatos todo el tiempo estamos haciendo encuestas diariamente. Entonces tenemos datos pero cuando llegan los datos, posiblemente al evaluar los datos, ya han pasado 2, 3 días de una declaración de un candidato y cuando llegan los datos ya no son los datos de hace 3 días atrás, entonces ya el escenario cambió. Entonces es un escenario muy, muy cambiante. Yo te diría que hoy predecir una elección está muy complicado porque, como te decía al comienzo, aunque se hagan mediciones, el humor social puede cambiar y muchas veces se vota por castigo y no tanto por propuesta. Es decir, por una propuesta fantástica, pero yo estoy en desacuerdo y al querer castigar a un candidato, termino beneficiando a alguien que tal vez no tiene una propuesta tan buena. Así es. Desde este espacio en el cual vos te desempeñás como consultor y coach en temas de la política, sin dudas que un candidato que recibe formación o que está preparado en aspectos referidos a la comunicación y a la consultoría política puede tener más ventajas que otro que no lo está. Desde tu experiencia y como has trabajado en estas elecciones recientes, ¿cuáles son las características que manifiesta un candidato que recibe formación en comunicación y en consultoría política y uno que no la tiene? La diferencia es brutal y se nota sobre todo, hay algo que es, mira, hay algo que es interesante. También tiene que ver la personalidad del candidato. ¿Qué tanto se deja asesorar? ¿Qué tanto permea lo que se le dice? Hay que recordar que cualquier candidato tiene un ego saludable, por decir algo. Entonces, si va de candidato, muchas veces pierde el pie, pierde estabilidad porque piensa que digamos que se le debe decir lo que quiere escuchar, ¿no? Y cuando no se le dice lo que quiere escuchar, entonces te reemplaza por otro consultor que le dice lo que quiere escuchar. Entonces, para algunos es muy duro porque no se preparan y ponen mucho dinero y terminan perdiendo las elecciones porque, por una razón muy clara, hoy comunicar no significa decir solamente lo que la gente quiere, sino tener una propuesta que se pueda sostener. Entonces, no es decir cualquier cosa. Y para muchos no saben comunicar porque se quedan en un guión. Es decir, se le dicen los pasos, pero no es auténtico, no es real, no tiene que ver con la persona. Por eso creo que mucho tiene que ver con quién es la persona a la que se asesora, más allá de cómo comunica, ¿no? Son dos cosas muy importantes, pero quién es la persona y qué cualidades tiene la persona y si realmente tiene un ánimo sincero de servir y no tanto de servirse de la política o de ser un servidor público o servirse de la política. Yo creo que prepararte es, digamos, el 80% del éxito de un candidato. Aunque parecería que no se nota porque puede ser muy campechano, puede sonar como muy del pueblo, pero justamente ahí está su buena preparación. Claro, lo que hablamos un poco al principio también, ¿no? Esto de que muchas veces la propuesta del candidato suena más a promesa. Exacto. Que cuando no la cumple es cuando el pueblo se enoja. Exacto, ¿no? Sí. Y hay que recordar algo, la gente compra al candidato, no tanto al partido. Entonces, si hay un candidato que realmente destaca, la gente lo sigue, pero bueno, muchas veces se ha hablado mucho que en América Latina no existe democracia, sino que existe partidocracia. Es decir, si yo no tengo por más que mi propuesta sea buena, pero si no tengo un partido grande detrás de mí, o sea, ¿quién gana? Es el partido independientemente del candidato, ¿no? Pero tendríamos que pensar que en una democracia todos podrían participar y ser candidatos, pero quienes tienen peso y tienen poder y tienen dinero son los partidos. Entonces, las estructuras, las famosas estructuras y las bases. Entonces, hay que ver, ¿no? De repente hay bases sindicales, bases de docentes, bases que apoyan y traccionan mucho, tienen mucha influencia.
Así es. Y cuando pensamos en consultoría, generalmente pensamos en los candidatos, y esto que decías vos recién, de los partidos políticos, porque es ahí donde se sustenta y se fundamenta lo que llamamos la doctrina. Exacto. Que va a seguir a ese candidato. Pero pocas veces se toma en cuenta lo que piensa el pueblo, la consulta popular y los referéndums. Entonces, y la pregunta que te voy a hacer a continuación es un poquito delicada, porque tiene que ver un poco con lo sucedido con el Brexit y el referéndum en Colombia sobre el acuerdo de paz. ¿Qué opinión te merece ella? Me parece que tanto uno como otro hablan mucho de que no necesariamente la gente elige lo que quiere, muchas veces elige más lo que no quiere. Entonces, cuando hablamos del referéndum de paz, muchas personas dicen, no hace que aparezca la paz, pero sí da una sensación de orden, da una sensación de que estamos en manos de personas que saben lo que están haciendo. Y yo me preguntaría, ¿realmente quienes están arriba en el gobierno saben lo que están haciendo? Porque nosotros como pueblo confiamos, ¿no? Y de repente Inglaterra se sale de la Unión Europea y se encuentra durante varios años ya todavía sin poder salirse del todo ni estar incluida. Y el proceso de paz no ha traído todavía paz a Colombia. Entonces, me parece que a veces llamar a las cosas, pensar que un tratado va a hacer que la gente cambie su cultura o pensar que un tratado va a hacer que la gente esté a favor simplemente por un referéndum, una votación, no significa que eso desemboque en paz. Por ejemplo, lo que está pasando en Israel y Palestina, ¿no? ¿Cuántos tratados de paz se han firmado tanto tiempo y sin embargo cualquier cosita enciende esa mecha que está ahí latente, cuando en realidad pertenecen básicamente a la misma raíz, el mismo origen y sin embargo por cuestiones de creencias que no se han podido como alinear, todo el tiempo estamos buscando las diferencias y no las coincidencias. Yo diría, no hay un tratado que haga que la gente sea lo que no es. Sí puede apoyar, sí puede ayudar, sí puede... es que estaba básicamente leyendo estos días que de repente, ¿por qué África es un continente tan pobre, no? Y es que justamente tanta ayuda que se le ha dado, te lo hago un resumen, hace que de repente manden zapatos, manden ropa, y quienes elaboran ropa, quienes elaboran zapatos se quedan sin trabajo, porque justamente lo que ellos podrían cobrar se los regalan. Entonces las industrias se mueren, las propuestas se mueren, y sigue siendo un continente pobre. Entonces, a veces esto de dar el pescado y no enseñar a pescar puede ser la ruina de muchos países, y un tratado puede arruinar incluso la economía de un país cuando se hace con las mejores intenciones. Hugo, ¿consideras que estamos frente al fin de la credibilidad en las encuestas? Yo no creo que estemos frente al fin. Yo creo que hay un realineamiento a todo nivel, a nivel mundial. Hay algo que está pasando que es bien interesante. Las fronteras se borran. Al borrarse las fronteras, tú y yo estamos en este momento con las fronteras completamente borradas. Estamos viéndonos y charlando sin ningún tipo de dificultad. Entonces, me parece que lo que hay que tener en cuenta es que las formas de hacer las cosas son las que cambian. El trasfondo sigue estando. Entonces, yo no creo que sea el fin. Yo creo que simplemente hay que realinear la manera en que se hacen los estudios, la manera en que se junta la información y tener en cuenta sectores que tal vez antes estaban realmente excluidos. Yo creo que la tecnología lo que hace ahora es aplana las clases sociales, porque hoy un teléfono móvil, un teléfono inteligente, lo tiene alguien de clase social alta y alguien de clase social baja. O sea, hay un aplanamiento en la comunicación y en la llegada de la información. O sea, si vamos a casos, yo te podría decir, estamos camino a una democratización en ese sentido. Entonces, todos tenemos acceso a información que antes pertenecía a unos pocos, al que podía comprar el diario, al que podía pagarse un espacio en televisión, y me parece que hoy las voces se pueden escuchar de otras maneras y a un costo mucho, mucho más básico.
¿no? Por no decir que prácticamente gratis. Vemos también que actualmente las líneas de investigación que están abocadas a lo académico ponen el foco como en dos temas puntuales. Por un lado, el populismo, y que tiene que ver con militantes, seguidores y partidos políticos. Y otro foco de investigación muy fuerte en la posverdad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí me parece que las personas lo que tenemos que entender es que todo ha cambiado y que hoy nadie tiene una verdad, sino tiene una interpretación. El tema es qué interpretación elijo, si elijo la que realmente es como más verdadera, si querés, o elijo la que me conviene o la que se ajusta a mi manera de pensar. Creo que las personas que teóricamente piensan más, igualmente toman partido constantemente por una verdad. Entonces, creo que desde ese lugar tenemos que saber que el lenguaje no es inocente. Es decir, todo lo dicho es dicho por alguien, y todo lo dicho no solamente es dicho por alguien, sino alguien que tiene una intencionalidad. Entonces, pensar que alguien al hablar lo hace de una manera completamente objetiva, me parece objetiva, es como muy ingenuo, porque hay una intencionalidad en cada mensaje. No existe un mensaje dicho de una manera sin ninguna intencionalidad. Entonces, parto de que el lenguaje no es inocente y que todo lo dicho, cada vez que alguien me dice, fulano tal dijo, o me baso en lo que dijo la Madre Teresa o lo que dijo Buda, y hasta en eso hay una intencionalidad, porque lo que hago es remarcar el origen de lo que estoy diciendo como una manera de acentuar que tengo como una justificación o tengo un apoyo mucho más allá de mi persona. Así es. Y por último, hay un tema que nos inquieta mucho, sobre todo al electorado aquí en Argentina, y es que hemos visto la proliferación de candidatos muy, muy jóvenes, a muchos de ellos sin formación política o sin la debida formación política, pero como que en estas internas, en esta gran cantidad de listas que contribuyen a un partido, hay muchísimas caras de personas muy jóvenes, como bien lo contabas, este joven de 28 años que arrasó con las elecciones ahí al norte de México. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva de coach y como consultor político, el mensaje que le darías a la ciudadanía pensando en estos nuevos perfiles ciudadanos que pueden estar, como bien lo decías, cargados de muy buenas intenciones, con el apoyo a lo mejor de un partido que realmente piensa en el pueblo y en la ciudadanía, pero que después de las elecciones es cuando vienen las desilusiones? Son varias cosas. Una de los temas que me propones es bien interesante, este tema de caras nuevas. Creo que hay un autoengaño con esto, pensar que las caras nuevas hablan de una renovación. Yo creo que vos me preguntabas, gente sin formación o sin capacitación, creo que hoy se sobrevalora el tema de la improvisación o de la impronta, digamos, natural, ¿no? Lo que sale, no hace falta que me forme, con que yo lo diga, la espontaneidad. Creo que está sobrevalorado. Creo que independientemente de que aparezcan un montón de caras nuevas, las personas siguen apostando por lo más seguro y lo más conocido. Como todavía no hemos tenido elecciones ahí en Argentina a nivel nacional, creo que las caras nuevas en sí mismas quieren demostrar que hay una nueva política, pero yo creo que sigue habiendo vieja política, pero cambiando las caras. Yo no creo que eso haga que más personas se dignen a participar o tengan más ganas de participar por sí mismo, pero sí puede ser un impulso para que las personas digan, yo nunca milité en un partido, yo soy un ciudadano de a pie, soy un ciudadano común, y ver que otras personas se animan, también me animan a mí, harto de la vieja forma de hacer las cosas, para que yo tenga un prestigio, tenga un nombre, yo también me anime. Entonces, creo que puede sumar mucho esto de que haya caras nuevas, en el sentido de que gente que no pertenece a la política vieja de 20, 30 años atrás, se anime a participar. Creo que en ese sentido puede sumar muchísimo el hecho de que otros se atrevan y preguntarme, oye, ¿por qué yo no? Si otros que no tienen
tanto tiempo en política se animan. Puede ayudar mucho eso también a que haya candidatos que se animen, y eso estaría muy bueno para una verdadera renovación. Pero nunca dejar de ver que detrás hay partidos políticos que en realidad son los que están digitando muchas veces quiénes son los candidatos, ¿no? Entonces, es muy triste ver que gente que no tiene ninguna experiencia en el servicio público, no le interesa por ser carismático, por ser, por animarse, acá en México le dicen por ser aventado, no por aventarse, por lanzarse así, le puede ir bien, pero me parece que también no podemos quedarnos con las viejas estructuras de siempre. Entonces, yo creo que lo que tiene que inspirarnos es a decir, bueno, ¿por qué yo no? Si fulano tal se anima, si fulana tal, yo tengo también para ofrecer. Creo que eso puede ayudar a mayor participación. Sí, es una invitación interesante, y más contando con la asistencia y el asesoramiento permanente de personas que, como vos, se dedican a hacer este asesoramiento en coaching político y formar a ese verdadero líder con un desarrollo del potencial humano, más allá de la capacidad comunicacional que pueda tener, porque habla lindo, porque es carismático, formarlo con convicciones y con una propuesta que suene a promesa, pero promesa cumplible, y que el pueblo también lo pueda recibir de esa manera. Sí, yo creo que en Argentina ya hace muchos años tenemos esto, no sé si te acordás de la farandulización de la política en los 90. Sí, ¿no? sí. Ahí empieza, Menem fue un adelantado, tuvo la visión de cortar camino, porque para dar a conocer un candidato lleva mucho tiempo. Sin embargo, traer gente del espectáculo a la política hizo que tengamos gobernadores cantantes y demás. Entonces, yo no sé qué es tan bueno que no, pero creo que es importante la participación, que la gente se exprese, que la gente vaya a votar, que la gente diga si quiero o ya no quiero. O sea, creo que independientemente de los candidatos, tenemos que jugar este juego de la política, que es ir a elegir constantemente. Excelente, la verdad que es un disfrute pleno escucharte, Hugo, poder compartir con este sentir misionero a tantos kilómetros de distancia y borrando estas fronteras que imaginariamente trazan los mapas para reunirnos en este espacio de encuentro y de comunicación. Así es que en nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, quiero acercarte nuestro reconocimiento por el tiempo, por la dedicación y por brindarnos este espacio para que muchos oyentes hoy puedan tener también una chispita más al momento de elegir y pensar más coherentemente a quién vamos a elegir próximamente. Claro que sí, yo lo que que no sé qué le pasa al audio, pero bueno, yo lo que diría es, vayan a votar, voten por la elección que más te parezca. O sea, acá no se trata de que hay buenos y malos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico, la película ya estaba empezada y preguntamos, ¿quién es el bueno y quién es el malo, no? Aquí no hay ni buenos ni malos, hay seres humanos en los que depositamos nuestra confianza para que nos dirijan, que usen los recursos públicos y que gane el mejor, ¿no? Ojalá que la gente tenga esa conciencia de que cada voto define el futuro. Si tuviéramos esa conciencia cada vez que votaríamos, no estaríamos pensando solamente en el corto plazo, sino es qué futuro le estoy dejando a mis hijos, qué futuro estoy dejando a mis nietos y para mi vejez, porque yo también tengo que pensar que el día de mañana voy a ser viejito y quiero una jubilación digna, y si yo hoy no hago nada al respecto, ¿por qué voy a esperar que mañana las cosas estén cambiadas si yo hoy no estoy votando en conciencia? Así es, Hugo. Bueno, muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Nos vamos a volver a encontrar en un próximo programa donde vamos a hablar esta vez del coaching aplicado al sector empresario. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y a toda nuestra audiencia, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa.